¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una mañana agradable y espero que el resto de la mañana lo sea también. El día de hoy nosotros, de acuerdo al avance de este ciclo semestral de San Marcos, tenemos como tema a tratar a a un complemento. El complemento lo que hace es trabajar con los temas que corresponden a inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, también claramente le corresponde pues a la motivación, ¿sí? Nosotros el día de hoy entonces debemos establecer estos conocimientos muy básicos, muy elementales, pero que me gustaría hacer hincapié en esto, por favor. Esto es muy importante, ¿ah? Hoy he traído, si te has dado cuenta, 19 preguntas tipo admisión que están en la diapositiva y al final hay dos preguntas más de admisión. Las dos son sobre inteligencia emocional. Entonces lo que te pediré encarecidamente es que no mires la clave, las claves están en el audio, sino que las trabajemos juntos. ¿Por qué? Porque algo que me pasó en un ciclo anual es que presentaba las preguntas y los estudiantes a los 2 segundos daban la clave, ¿no? Entonces parece que ni la leían y daban la clave. Entonces, al parecer, ellos estaban escuchando la clave en la diapositiva. Les pediré encarecidamente que no lo hagan y que nos esperemos a resolverlas durante la clase, ¿sí? Así habrá una explicación después de cada una de ellas. Muy bien, entonces nosotros empezamos con este repaso. ¿Cuál es el primer tema a tratar? La inteligencia. ¿La inteligencia ha venido en el examen de admisión? Claro que sí, hemos tenido la oportunidad de resolver varias preguntas de admisión al respecto. ¿Qué me han preguntado sobre la inteligencia? Me han preguntado acerca de la aptitud. Me han preguntado también acerca de qué. Ah, profesor, me han preguntado acerca de la edad mental. ¿Qué más me han preguntado sobre esta parte específica? La confiabilidad en las pruebas de inteligencia. ¿Qué más me han preguntado, profesor? Los factores biológicos en el rendimiento intelectual. Recuerda el caso de los gemelos monocigóticos. Recuerda eso, por favor, no te vayas a olvidar. Muy bien, ¿qué es la inteligencia para la psicología? Para la psicología, la inteligencia puede ser entendida de dos maneras. La definición más aceptada es la de un principio de competencia y velocidad acerca de la adquisición, el almacenamiento y la aplicación del conocimiento. Esa es la definición más elemental, ¿sí? La más aceptada. ¿Por qué? Porque esta definición va de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información. Recuerda que en esta teoría del procesamiento de la información, en este cognitivismo, la inteligencia va al final de todos los procesos mentales, al final. Entonces, como va al final de todos los procesos mentales, lo que ocurre es que los agrupa y los emplea para resolver problemas. Sin embargo, es popular también la definición del famoso Howard Gardner. Howard Gardner es muy famoso por señalar que la inteligencia es una capacidad del ser humano que le permite resolver problemas, así como desarrollar productos, ¿verdad? Que son valiosos para su cultura, para las culturas, para las sociedades. La inteligencia fue clasificada por primera vez, tú recordarás, por el famoso Edward Lee Thorndike. Thorndike concebía la inteligencia bajo tres tipos: la inteligencia concreta, la inteligencia abstracta y la inteligencia social. La inteligencia concreta es aquella inteligencia que se dirige fundamentalmente a manipular objetos que son claramente tangibles, observables, medibles, cuantificables, pero sobre todo materiales. Entonces, un cerrajero al abrir una puerta, un carpintero al crear una silla, está desarrollando su inteligencia concreta.
Profesor, y un atleta, cuando a nivel corporal sabe que tiene que maximizar su potencial, bueno, eso también involucra una inteligencia concreta. Eso también involucra una inteligencia concreta. No hay duda de ello. ¿Y qué es la inteligencia abstracta? La inteligencia abstracta, por otro lado, se encarga de trabajar con los signos y símbolos. ¿Cómo es esto de los signos y símbolos? Sí, de acuerdo al desarrollo de la teoría psicológica, los signos y símbolos están involucrados en los conceptos, las teorías, pueden ser las operaciones aritméticas, pueden ser las lecturas en tu curso de habilidad verbal. Y finalmente la inteligencia social, que muchos años después será llamada emocional, muchos años después va a trabajarse como interpersonal, etcétera, etcétera. La inteligencia social para Sondike involucra una buena relación con los demás, quiere decir un adecuado desempeño con los otros, ¿sí? También nosotros nos hemos dado cuenta que un indicador del rendimiento intelectual obedece pues ¿a quién? Al cociente intelectual. Todos sabemos que el cociente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica por 100. Edad mental es sobre edad cronológica por 100. Sabemos ya que la edad mental fue preguntada en el examen de admisión y sabemos ya que la edad mental, tú que eres lo máximo, ¿verdad? Sabes que es un valor que se obtiene luego de la aplicación de una prueba, ¿sí? Por allí encontrarás una pregunta en tu guía muy interesante sobre cuando un niño de 5 años puede responder preguntas de uno de 9, se puede inferir que el de 5 tiene una edad mental de 9 años. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. Ojo que en tu guía hay, me parece, casi 30 preguntas, ¿ah? Así que vamos a tener que tomarle también tiempo a ello. Me gustaría practicar mucho con las 19 preguntas que he traído tipo DECO, resolver 2 de admisión y finalmente trabajar con las preguntas de la guía. ¿Sí? Muy bien. Método que utiliza la psicología para investigar el rendimiento intelectual. Bueno, el método por excelencia es el método psicométrico. La psicometría tiene un principio muy bonito que dice, si algo existe, entonces puede ser medido. Si algo existe, entonces puede ser medido. Existe para San Marcos y el examen de admisión dos características fundamentales de las pruebas mentales o test. La primera hace referencia a la confiabilidad. Está venido en examen de admisión. La confiabilidad señala que cada prueba debe presentar medidas estables y consistentes. Quiere decir que si una prueba se aplica, ojo, entonces al obtener un resultado, se espera que estas puntuaciones sean aproximadamente las mismas, incluso si fueran aplicadas en dos ocasiones diferentes o por dos examinadores distintos. ¿Sí? Eso por favor no lo olviden, no lo olviden. ¿Listo? Confiabilidad. Y la validez significa que esa prueba de inteligencia tiene un propósito. Hay pruebas que existen para hallar el rendimiento intelectual, hay otras pruebas que son para, por ejemplo, las características de la personalidad, ¿verdad? Entonces no deben olvidar eso, por favor. Muy bien. Tenemos entonces a la inteligencia. También nosotros durante el ciclo hemos visto a las teorías sobre la inteligencia. La primera teoría sobre la inteligencia que hemos notado es la teoría de las 7 habilidades mentales primarias de Thorndike. En esta teoría de las 7 habilidades mentales primarias de Thorndike, notamos nosotros a 7 factores: la fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo,
la aptitud numérica y la memoria. La fluidez verbal hace referencia a tu memoria en realidad, pero esta es una memoria diseñada para recuperar palabras. Entonces tú lo que haces es manejar una serie de palabras, oraciones o discursos sin algún problema. Puedes encontrarlo en un narrador de radio, puedes encontrarlo también en un sujeto que está narrando un partido de fútbol, un sujeto que puede presentar publicidad, un sujeto como un político que presenta algunos anuncios importantes para la ciudadanía. Allí vas a encontrar fluidez verbal. La comprensión verbal, por otro lado, ya trabaja más con los significados. Espera poder definir palabras. Entonces, el superlativo de pobre es paupérrimo. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo? No sé, algunas palabras que puedan ser consideradas un tanto difíciles. Y recuerden, esto lo vimos en clase, la diferencia entre ociosidad y pereza. Allí se trabaja con la comprensión verbal para Thurston. El tercer factor es la aptitud espacial. Si un ingeniero, por ejemplo, pretende diseñar una habitación, una casa, un edificio, requerirá reconocer la posición y los cambios en su entorno. La rapidez perceptiva, por otro lado, trabaja para detectar semejanzas y diferencias. En la prueba de Thurston, el razonamiento inductivo te invitaba a completar sucesiones. En la aptitud numérica, recuerda que tú observabas una operación aritmética y tenías que determinar si estaba bien o mal desarrollada. Y finalmente, la memoria para Thurston en realidad lo que es la aplicación de la memoria de corto plazo. Recuerda que estamos en los años 30 y la teoría de Atkinson y Shiffrin es de los años 60. ¿Sí? Muy bien. La siguiente teoría que hemos visto durante la clase es la teoría bifactorial. El famoso Charles Spearman concebía que el factor G hace referencia a la energía mental, a la energía intelectual. Ese factor G de energía mental o energía intelectual, lo que hacía fundamentalmente era presentarnos un problema, lo resolvíamos e independientemente del resultado se le consideraba eso el factor G, independientemente del resultado. En cambio, las habilidades mentales y verbales, esas sí corresponden al factor S. Spearman también nos desarrolló criterios muy específicos para los factor G y factor S. ¿Sí? Un sujeto con puntuaciones altas en habilidad matemática y habilidad verbal sería un sujeto con puntuaciones altas en la inteligencia abstracta, que bien lo señalaba el famoso Sondike. Ahora, los discípulos de Spearman pensaban que había un factor más que había sido omitido, el factor de la motivación, el factor de la voluntad, llamado también factor W. Así también le llamaban factor W. El concepto de inteligencia fluida y cristalizada de Raymond Cattell y Horn es tal vez uno de los más probables que se presente, al menos sobre el tema de teorías de la inteligencia en San Marcos. ¿Por qué? Porque la inteligencia fluida y cristalizada es recurrente en los textos de psicología cuando se habla del desarrollo humano. No te olvides que la inteligencia fluida tiene sus limitaciones en la edad. Nuestro cerebro, nuestro encéfalo alcanza un proceso madurativo ascendente, ¿sí? Ascendente hasta la adultez temprana. Luego decae. Entonces, el famoso Raymond Cattell concebía que la capacidad para aplicar la memoria, la percepción, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, estas de aquí tienen sus límites también en el proceso madurativo. En cambio, la inteligencia cristalizada, que obedece a cuestiones socioculturales, pues esa siempre está en ascenso. Siempre podemos aprender más, diferenciar un poco más. ¿Sí? No creo que tengamos problemas aquí.
En los años 50 y algunas correcciones 20 años después, nos presentarán la teoría del famoso Joy Paul Guilford, una teoría que se encarga fundamentalmente de desarrollar operaciones, contenidos y productos. Hoy en día sabemos que son 150 factores para Guilford los que participan en el desarrollo de nuestra inteligencia. Entonces, los contenidos que son 5 son los visuales, auditivos, simbólicos, semánticos y conductuales. De estos contenidos tú puedes interpretar que su organización puede desarrollarse también en relación a la teoría del famoso Sondike. Visual y auditivo lo que hacen es presentarnos a la inteligencia concreta. Simbólico y semántico a la inteligencia abstracta. Y lo comportamental a la inteligencia social. Si hablamos de las operaciones, creo que no tenemos dificultad en señalar que estas son operaciones del pensamiento. La evaluación compara objetivos con resultados, ¿verdad? También ya sabemos que lo convergente es convencional y lógico. Convencional y lógico. En ese sentido podemos nosotros inferir que lo divergente pues es espontáneo, pero claramente flexible y adaptativo. Así que puede ser creativo. La memoria, ya sabemos que para los años de Guilford es un sistema atencional operativo que lo que hace es almacenar información. Recuerda que Atkinson y Shiffrin es del 68. Y finalmente tienes a la cognición, que es la función representacional del pensamiento. Tanto los contenidos como las operaciones en interacción generan productos, unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Si quieres estos productos, puedes recordarlos en la clase de taxonomía. Profesor, nuevamente sí. En taxonomía tú sabes que hay un orden para cada uno de los grupos, ¿verdad? Tú sabes muy bien que en tu curso de taxonomía se emplean criterios científicos para poder organizar muy bien a los seres vivos, ¿verdad? Entonces tú, de acuerdo a tu clase de taxonomía, dices, a ver, para el curso de taxonomía, las especies en su interior desarrollan unidades. Muy bien. Luego estas se desarrollan en géneros, ¿sí? Se empiezan a agrupar en nuevos niveles. Luego encontrabas familias, luego encontrabas órdenes, luego encontrabas una clase, luego encontrabas un filum o división, luego un reino, posteriormente un dominio y finalmente la vida. Eso significa que si, por ejemplo, tú empiezas a trabajar características de cada especie, pues estas características de cada especie se pueden relacionar, ¿verdad? Se pueden constituir en sistemas ecológicos. Su actividad a través de un nicho ecológico puede transformar parcialmente el entorno. Y finalmente tú puedes establecer una relación lógica. Por ejemplo, si tú dices lo siguiente, ¿no? Si las condiciones acuíferas de este pantano son X, Y y Z, entonces la especie del género y la familia tal podrán encontrar un nicho ecológico aquí. Allí tienes una implicación. La implicación no es nada más y nada menos que una relación condicional en la lógica. ¿Sí? Muy bien. Entonces no te vayas a olvidar de esta información. ¿Qué otra teoría encontramos? Bueno, la teoría dialéctica o constructivista de Vygotsky. Recuerden que esta teoría está al inicio del prospecto. Más que en inteligencia lo vas a encontrar en escuelas y enfoques psicológicos contemporáneos. Así que mucho cuidado. Recuerda que a Vygotsky se le atribuye la teoría sociocultural, algunos le llaman histórica cultural, otros le llaman sociocultural dialéctica. Vas a encontrarle muchas denominaciones. El asunto está en que Vygotsky nos presenta en el desarrollo de la inteligencia tres factores.
uno llamado, o perdón, me corrijo, tres momentos. Uno llamado, ojo, vamos a llamarle así, zona potencial o también denominado nivel potencial. Luego tenemos uno llamado nivel real, a veces llamada zona real. Y finalmente tenemos a la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Creo que esto lo hemos trabajado muy bien. Cuando Vygotsky hace la prueba, reúne a niños de edad mental de 8 años y Vygotsky se da cuenta que todos los niños tienen un potencial. El potencial es lo que se espera que ellos logren al final, ya sea resolver un problema, ya sea desarrollar un aprendizaje. Entonces, Vygotsky al grupo de 8 años le brindó personas expertas que la asesoren. Entonces, los expertos los asesoraban, ¿sí? Al cabo de un tiempo, al grupo que asesoraron los expertos elevaron su edad mental a 12 años, mientras que aquellos que no fueron asesorados solamente le elevaron en un año, 9 años. Entonces, si yo le presento a un niño un contenido que deseo que aprenda, pues espero que él logre este potencial. Si el pequeño en un primer momento no logra resolver el problema o tiene dificultades, pues ese es su nivel real de desarrollo. Si yo lo asesoro, le ayudo, le enseño, lo oriento, entonces estoy realizando algo llamado el andamiaje. Ese andamiaje debe permitir que el niño alcance la zona de desarrollo próximo, lo más cercano a su potencial, de tal manera que cuando lo vuelva a intentar o lo vuelva a hacer, efectivamente este niño alcance su zona de desarrollo potencial, el máximo. ¿Sí? Ese es entonces el famoso Lev Vygotsky. También hemos podido conocer al famosísimo Robert Sternberg. Sternberg no solamente será conocido por su teoría triangular del amor, sino que también es conocido por su teoría triárquica de la inteligencia. Sternberg pensaba que la mayoría de seres humanos nos habíamos dedicado a desarrollar una inteligencia lógica matemática y claramente lingüística. Entonces a esto le llamó la inteligencia analítica. Tú lo que haces es recibir información, almacenarla y luego aplicarla. Es de la inteligencia que tratan de estudiar o que trata de evaluar el cociente intelectual, ¿sí? ¿Verdad? Si por ejemplo yo le pregunto a uno de ustedes, oigan, ¿pueden decirme quién es el nuevo personaje que aparece en el billete de 10 soles? Entonces aquellos que disponen de la información no tendrán problema en decirle, profesor, el billete nuevo de 10 soles ahora tiene a la famosa chabuca grande. Ah, perfecto. Entonces, en su inteligencia analítica, ese sujeto recibió información nueva, la almacena en su memoria y la aplica sin problema. ¿Listo? La segunda inteligencia es la experiencial, también llamada creativa. La inteligencia creativa para Stenberg es una inteligencia que parte de la automatización hacia la novedad. Para el famoso Stenberg hay dos básicamente tipos de seres humanos. Los seres humanos que se han disciplinado y se han automatizado, saben qué hacer en qué momento, y los seres humanos que a pesar de haber sido automatizados, han logrado desarrollar ciertas actividades espontáneas. Y es lo que Stenberg anota mucho en el arte. Para Stenberg, el arte es una de las expresiones más importantes del ser humano porque nos permite salir de la automatización para ingresar a la novedad. ¿Sí? Señalar una escultura, contemplar una obra de arte, producir música, etcétera. ¿Sí? Stenberg lo que hizo fue analizar a muchos jóvenes y quedaba pues maravillado con las personas que a pesar de no tener
un dominio amplio en las matemáticas, podían expresar muchas cosas con sus dibujos, con sus esculturas, ¿sí? Esta sería entonces la inteligencia creativa. Luego tenemos a la contextual o práctica, que Stenberg más la concibe como una personal. Entonces vas a encontrar aquí conceptos como adaptación, vas a encontrar conceptos como por ejemplo conformación y selección. Para el famoso Stenberg, por ejemplo, los seres humanos nos enfrentamos a ciertas situaciones donde es necesario afirmar nuestra individualidad, nuestra jerarquía de las necesidades. Entonces esto me vino pues como pregunta de simulacro hace varios años. Presentaron el caso de un adolescente que tenía un examen el día lunes y lo que hizo el día sábado es empezar a estudiar y evitar responder las llamadas de sus amigos o sus mensajes. Entonces ahí ella está empleando una inteligencia práctica porque se ajusta a un contexto, pero está buscando pues un proceso mucho más personal de aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí tienes a la contextual o práctica. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner, al igual que Stenberg, fueron muy críticos del cociente intelectual. Pensaban que la inteligencia no podía definirse estrictamente con el cociente intelectual, ya que los seres humanos procesamos información de distintas maneras. Entonces, Howard Gardner piensa que la inteligencia también es relativamente autónoma, de acuerdo a los contextos en los que se realiza. Entonces, la lógica matemática, por ejemplo, podría involucrar lo que Thornton llamaría razonamiento, aptitud numérica y memoria. ¿Sí? La lingüística podría, por ejemplo, incorporar a la comprensión verbal y a la fluidez verbal. La espacial podía agrupar a la misma aptitud espacial y a la rapidez perceptiva, ¿verdad? Creo que allí no habría problemas. La musical lo que hace es trabajar. ¿Con qué? Ah, profesor, la musical trabaja pues con tonos, con melodías, con compases y participa en la organización, interpretación, diferenciación y producción de las mismas. Un cantante, un productor musical, ¿sí? La corporal kinestésica puede ser interpretada como la inteligencia de los deportistas, de los bailarines, de las personas que se dedican al espectáculo también, como en un circo, por ejemplo, un acróbata o alguien que se dedica a realizar alguna serie de show o presentación empleando sus habilidades corporales. La naturalista se encarga principalmente del entendimiento del medio. Entonces, Garner notaba que había un interés por la observación científica de la naturaleza, como cuando la realizan los biólogos, los astrónomos, los geólogos. ¿Sí? Y finalmente tienes a dos inteligencias más, la intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal es una inteligencia que se preocupa fundamentalmente, ojo, la intrapersonal, por las vivencias, ¿sí? Pero nuestras vivencias. Entonces, entender qué hacemos, saber por qué lo hacemos, planificar nuestro proyecto de vida, regular nuestros procesos afectivos, autoconocernos, es inteligencia intrapersonal. En cambio, la interpersonal, Gardner la vio fundamentalmente en dos aspectos. El primero es entender a los demás y sintonizar con ellos, ¿sí? Y el segundo es saber cómo canalizar sus necesidades, organizarlas y proponerlas. Profesor, ¿usted me está hablando de un liderazgo? Sí. En realidad, cuando se revisan libros contemporáneos serios sobre liderazgo, van a encontrar muchas definiciones y dentro de estas siempre estará la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque para poder canalizar las demandas de los demás
es necesario entender sus problemas primero y sintonizar con ellos. Cuando hablo de sintonizar con ellos, hablo de lo que nosotros entendemos como algo muy importante, ¿sí? La comprensión de sus problemas. ¿Sí? ¿Listo? Es decir, uno puede reconocer sus necesidades, pero comprender sus problemas ya requiere otro nivel. Tú reconoces que tu amigo está triste, pero saber por qué lo está es otra cosa. Y ahí es donde estará pues la ciencia psicológica, ¿verdad? Con sus herramientas e instrumentos trata de comprender, no solo reconocer, sino comprender. La comprensión pasa por una explicación. Muy bien, estas son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y finalmente tenemos a la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ya tú sabes muy bien que no fue el primero, que Meyer y Salovey nos hablaban de una capacidad para controlar y regular nuestros procesos afectivos. Sin embargo, Goleman escribe una obra exclusiva dedicada a ello, le coloca muchos ejemplos, nos habla del sistema límbico y pues al final nos da 5 características muy importantes. La autoconciencia recuerda un proceso reflexivo donde tú reconoces tus debilidades, tú reconoces pues tus fortalezas y tú puedes reconocer cómo te sientes y por qué ocurre. La segunda es la autorregulación de las emociones, ¿sí? El famoso Goleman concebía dos cosas aquí. La primera es que la mayoría de personas suele irse a los extremos, ¿sí? ¿Cómo que los extremos, profesor? Para Goleman, o bien la mayoría, ojo, no todos, la mayoría o los reprime, ¿sí? Los guarda y genera rencor, por ejemplo, o se deja llevar por ellos. No les establece alguna condición. Entonces Goleman esperaba que los seres humanos con inteligencia emocional aprendan a gestionar estos estados de ánimo. Lo que pasa es que Goleman concebía que la inteligencia emocional era en realidad una alfabetización de las emociones. Quiere decir que si tú llegas a entender por qué te sientes así, entonces esos factores que generan tus estados afectivos pueden ser canalizados en distintas actividades. El deporte, el arte, la lectura. ¿Y eso implica qué cosa, profesor? Que posteriormente tú puedas automotivarte, organizar tus necesidades, ¿sí? Entonces vas a encontrar personas, por ejemplo, que se ofenden rápidamente e inmediatamente son agresivos. Eso quiere decir que ellos todavía no han podido comprender cuáles son los factores que desencadenan su reacción y sobre todo no han entendido que pueden ser canalizadas sus frustraciones y superadas con determinadas actividades. Entonces un sujeto con inteligencia emocional sí lo ha superado, ha entendido, sabe por qué se siente así, sabe a qué se debe. Por lo tanto, esas energías las puede canalizar, no necesariamente las reprime o se deja arrastrar por ellas. En la empatía, que ya hemos hablado un poco sobre ella, el sujeto dice se coloca en el lugar del otro, ¿sí? Eso significa que reconoce sus necesidades y acá viene el nuevo nivel, las entendemos, ¿verdad? Y esto lo vas a encontrar muchísimo, muchísimo en las redes sociales, la falta de empatía, ¿sí? La falta de empatía involucra, por ejemplo, que un sujeto se burle de las condiciones adversas del otro. Eso lo puedes encontrar mucho en las redes sociales. Si tú ves una nota, lees los comentarios, a veces hay noticias, por ejemplo, sobre desgracias, ¿no? A una familia le pasó esto. Y en lugar de tratar de entender el problema, la mayoría de personas que hace, busca qué cosa, así es, al culpable, ¿sí? Entonces, Goleman decía, pues, que una persona sin empatía, en lugar de reconocer el problema
y tratar de comprender los factores que participaron, factores plurales que participaron en el desarrollo de ese problema, se orienta a juzgar. Entonces, eso lo vas a encontrar muchísimo en las redes sociales. Las personas no empatizan, juzgan, tratan de hallar el culpable primero. Según Goleman, ese es un grave error, es una falta de inteligencia emocional. Su compañero pregunta. Goleman dice, propone 6 emociones básicas, 7. No, ese es el famoso Plutchik, a quien conoceremos la próxima semana. Si haces referencia a las a las emociones primarias, ese fue Plutchik. Así es, emociones primarias que se comparten con los animales. Solo vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana, si no me equivoco, toca procesos afectivos. Habilidades sociales. Asertividad. La asertividad es algo muy interesante porque la asertividad implica autorrespeto. Ustedes que están en semestral ya deben saber o tener algún conocimiento sobre ello. El autorrespeto ocurre cuando el ser humano sabe que sus necesidades van primero. Sin embargo, es prudente en señalar que en determinados contextos se pueden postergar. A ver, profesor, ¿cómo es esto de postergar? Sí, por favor, no confundan postergar con inhibir o reprimir. No lo confundan. Una persona prudente es una persona moderada. Tiene necesidades, sabe que debe satisfacerlas, pero sabe que en ciertas circunstancias se pueden postergar. No estoy diciendo que no se satisfagan, no estoy diciendo que se repriman, no estoy diciendo que se inhiban, se postergan, se deja para otra oportunidad. Entonces, una persona con habilidades sociales es asertiva, puede comunicar sus necesidades con respeto, ¿verdad? Muy bien. Teorías sobre la inteligencia superadas. Otro tema que hemos desarrollado en clase es la del famoso desarrollo de la inteligencia. Creo que este tema es el que más hemos trabajado con preguntas de admisión. Hemos resuelto preguntas de admisión desde, me parece, el 2013. Creo que este es el tema que mejor sabes o más dominas. Para el famoso Jean Piaget, la inteligencia es adaptativa. Su objetivo es la adaptación. Ese objetivo adaptativo involucra que los seres humanos, para sintonizar con el entorno, ¿sí?, nosotros debemos estar en equilibrio. Pero este equilibrio, o como le llaman las traducciones, equilibración, porque es un proceso también, no un estado, sino un proceso. Esto retroalimenta dos cosas: asimilación y acomodación. En la asimilación tú recibes la información. Si quieres verlo desde el punto de vista cognitivista, lo decodificas, ¿sí? Y como tú buscas que esta información encaje en tus esquemas mentales, ya sea sensorio-motriz, preoperacional, concreto o formal, entonces va a ocurrir la acomodación, ¿sí? Entonces, si yo le presento a un pequeño 3 perritos y 4 gatitos, entonces el niñito va a decir, ah, sí, acá hay 3 perros y 4 gatos, muy bien. Entonces sí lo puede asimilar, 3 perros y 4 gatos, lo asimila. Pero si yo le pregunto, oye, en esta caja, ¿qué hay más? ¿Perros o animales? Si es, por ejemplo, un pequeño que tiene un esquema preoperacional, pues no lo puede acomodar porque no va de acuerdo a su edad. Pero si es un pequeño con un esquema de operaciones concretas, sí lo puede acomodar. ¿Por qué? Porque en las operaciones concretas ya se trabajan los conceptos subordinados y supraordenados.
Ah, profesor, tiene razón, claro. Etapas del desarrollo de la inteligencia. Recuerda que a la asimilación y a la acomodación le llaman procesos invariantes. Ocurren en todas las etapas. En cambio, a las etapas se les llama procesos variantes. No te olvides. Etapa sensorio-motriz. Dos cosas importantes aquí. Las reacciones circulares y la permanencia del objeto. Ya tú sabes que del primer al cuarto mes se llevan los objetos a la boca. Reacción circular primaria. Sabes tú muy bien que entre el cuarto mes y el octavo, ¿verdad? Tú tienes a la reacción circular secundaria. Golpea las cosas contra el suelo, deja caer los objetos. Entre los 8 meses y el año hay una consolidación de estas reacciones y los esquemas logrados. Del año al año y medio está la reacción circular terciaria, ¿verdad? Aprende por ensayo y error, explora. Entre el año y medio y los 2 años, él se puede reconocer en el espejo. Por lo tanto, al llegar los 2 años, se espera que pueda desarrollar la función representacional del pensamiento. Eso significa que construye imágenes a partir de su memoria. Entonces, cuando llega la función simbólica y con ello la permanencia del objeto, él sabe que las cosas siguen existiendo aun cuando se encuentren fuera de la vista. En la etapa preoperacional, tú tienes dos subetapas. La subetapa simbólica, caracterizada por una fuerte presencia del pensamiento egocéntrico, muy fuerte. Si bien es cierto en el pensamiento intuitivo, puede organizarse, algo del pensamiento egocéntrico no es tan fuerte como en la subetapa intuitiva. Entonces, animismo, artificialismo y finalismo se encuentran aquí. Profesor, ¿cuál es el indicador? El indicador que nos da cuenta del paso del ascensorio motriz a la preoperacional. El indicador es la imitación diferida. Ese es el indicador. Lo vimos en una pregunta del 2016, una pregunta sobre Karina. Recuerda. El pensamiento intuitivo entre los 4 y los 7 años exige principalmente tres cosas. La primera es la centración. El ser humano, ¿qué hace? Se concentra, se focaliza en un aspecto del fenómeno omitiendo los demás. ¿Sí? Esto, profesor, puede encontrarse relacionado a la irreversibilidad, ¿sí? Porque en la irreversibilidad tú encuentras, ojo, y esto es muy importante, tú encuentras, y acá mucha atención, ojo, que el ser humano tiene una dificultad para ir de una situación final a una situación inicial, ¿sí? Entonces, esto puede ser en un nivel de las operaciones aritméticas, puede ser 4 más 3 es igual a 7, 7 menos 3 y el pequeño se demora, o puede ser a nivel físico también, que tome una jarra de agua y la distribuya en vasos, y el pequeño no puede entender cómo esa enorme jarra se ha distribuido en esos vasos. ¿Se da cuenta? Entonces, la irreversibilidad no solo es aritmética, también puede manifestarse en elementos concretos. ¿Ya? El razonamiento transductivo, entiéndelo como esta dificultad para hallar las verdaderas causas. Las confunde. ¿Sí? Etapa de las operaciones concretas. Las etapas de las operaciones concretas pretenden superar a lo intuitivo. Las superan porque hay reversibilidad principalmente y hay conservación. Pero no te olvides de la seriación, poder agrupar mentalmente los objetos. Si yo les presento fichas sobre lo que hace un individuo durante el día, entonces el pequeño las puede agrupar en su mente, las puede ordenar, cuál va primero, cuál va después. ¿Sí?
También en la transitividad no te olvides, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, ¿verdad? Y si yo recibo un elemento más pequeño que B, pero más grande que C, el pequeño lo introduce sin problemas. ¿Sí? Muy bien. Operaciones formales. Las operaciones formales van a trabajar con nuevos niveles de abstracción. Profesor, ¿cómo es esto de los nuevos niveles de abstracción? Significa que esta persona puede pensar en la justicia, amar la libertad, puede entender de manera mucho más específica los que podemos entender enunciados matemáticos, químicos, realizar trazos auxiliares en la geometría. Profesor, lo que significa es que hay un razonamiento mucho más complejo y con ello científico. Profesor, ¿y qué hay de la lógica proposicional? Ah, bueno, significa que puede trabajar con variables. Entonces vas a encontrar una pregunta en tu guía sobre eso. Una pregunta que te dice un signo y un símbolo puede reemplazar a otro, ¿verdad? Profesor, ¿y cómo hacemos aquí con el razonamiento de probabilidades? Bueno, eso significa que como él ya sabe que un fenómeno puede constituirse por distintas causas, puede empezar a trabajar con ellas. Es decir, es más probable que esto genere esto que lo otro genere esto de aquí. ¿Sí? Ah, profesor, ¿cómo así? Bueno, imaginemos que uno un miembro de la familia se enferme. Entonces, si el pequeño vio que al día siguiente su hermanito estaba comiendo ceviche con yogur, él va a decir, bueno, mamá, no creo que tenga gripe o COVID. Yo creo que él se enfermó porque comió muy mal ayer. Entonces es más probable que se haya enfermado del estómago por lo que comió que se haya contagiado de gripe. ¿Sí? Profesor, ¿y el razonamiento combinatorio? Bueno, como ustedes seguramente son lo máximo, deben saber que cuando hablamos de las enfermedades, hablamos también de combinaciones. ¿Cómo que combinaciones? Por ejemplo, eh, imaginemos que a un muchacho de secundaria se le explique sobre la enfermedad o se le explique, por ejemplo, primero sobre el VIH y se le explique luego sobre el SIDA. Entonces, se le dice, hey, al final de la clase, ¿no? Ya cuando él ha entendido todo el tema. Una persona que sufre de esta enfermedad, en realidad, ¿de qué muere? ¿De la enfermedad misma? Y seguramente ustedes que ya son lo máximo, saben muy bien, bueno, la enfermedad por sí misma genera condiciones adversas. Y lo que lo mata no podríamos decir que es esta enfermedad en sí misma, sino que el debilitamiento del sistema inmunológico provocado por tal enfermedad genera una mayor disposición a distintas enfermedades. Entonces, ante el leve contagio de otra enfermedad, este sujeto podría morir. Allí hay un razonamiento combinatorio. Allá hay un razonamiento combinatorio. Si tú le pides a uno de 8 años que te explique esto, le va a resultar complicado. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Lenguaje metafórico, profesor. La comprensión de poesías, incluso de chistes. Último tema a repasar, para ya empezar con las preguntas tipo DECO. La motivación. La motivación es un proceso que energiza al ser humano y lo orienta hacia la satisfacción de necesidades. Este proceso va a constituirse por distintos factores o variables. Estos factores o variables, ojo con esto, se desarrollan en distintos niveles. Hay niveles biológicos. Una persona con hambre se puede motivar a buscar alimento. Hay niveles que pueden ser más complejos. Por ejemplo, los factores cognitivos, las metas, los propósitos. Por ejemplo, ahora durante
La pandemia, muchas personas han empezado a hacer sus negocios, ¿verdad? De ropa, venden maquillaje. Entonces andan motivados. Lo que hace pues que en su Facebook coloquen estas historias, estas biografías, hagan sus TikToks, etcétera, etcétera. Entonces, este emprendimiento, esta planificación los motiva, pues se energizan a hacer estas cosas. Profesor, ¿hay variables conductuales? Sí, hay reforzamientos y castigos. Claro que sí. Profesor, ¿hay variables de la personalidad? Claro, un sujeto introvertido no estará tan motivado en salir a pasear y conocer nuevas personas. Sujeto extrovertido sí. Y así hemos hablado de distintas variables, ¿verdad? En clase. Sin embargo, lo que San Marcos me ha preguntado en el 2019 es acerca de la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca busca evitar un castigo o acceder a una recompensa, ¿verdad? Si Mariano dice, voy a probar el examen de física porque me van a dar 200 soles, buena motivación extrínseca. Si Mariano dice, voy a probar el examen de física porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, bueno, esa es una motivación intrínseca, ¿sí? El proceso motivacional ha venido en San Marcos, claro, para relacionar. ¿Se acuerdan? Me colocaron elección del motivo, conducta motivada y estado de satisfacción, ¿verdad? En el estado de satisfacción no hay problema, uno se siente bien. En el estado motivante, uno que hace se da cuenta de su necesidad, lo reconoce. Y en la conducta motivada hace todo lo posible por satisfacer la necesidad. Ahora, la conducta motivada tiene indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? Los indicadores son, ojo con esto, mucha atención. Los indicadores son, primero, elección. Tú eliges, sabes lo que quieres. En segundo lugar, inmediatez, no pierdes el tiempo. En tercer lugar, esfuerzo, le pones energía. Y en tercer lugar, persistencia. Hay un detalle aquí, ¿no? Hay un detalle que no quisiera que olvides, ¿sí? ¿Cuál es este detalle, profesor? Mira, hay una pregunta en la guía que no es muy clara, que habla sobre las etapas del proceso motivacional, pero esa pregunta va a salir con un indicador, con el indicador de la elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces a las personas les cuesta notar la diferencia entre esfuerzo y persistencia. Por ejemplo, todos ustedes acaban de ver, o bueno, la mayoría, perdón, las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, en las Olimpiadas tú ves como un sujeto se supera a sí mismo, rompe récords, ¿verdad? Entonces, si este sujeto ha estado entrenando para superar su récord poco a poco, ya no solo es esfuerzo, sino es persistencia, porque a pesar de los obstáculos, él permanece. En cambio, en el esfuerzo le pones energía. Profesor, ¿qué implica? Que generalmente, no necesariamente, en la persistencia ha ocurrido ¿qué cosa? Un segundo o tercer intento. Como cuando de repente estás postulando a la universidad ya por varias veces, ¿no? Allí tienes persistencia. Muy bien. La jerarquía de las necesidades para Maslow. No olvidar, por favor, y hay preguntas tipo de eco, muchas sobre motivación. No olvidar, por favor, y he colocado los tres temas, ¿sí? Bueno, desarrollo de la inteligencia no tanto, porque bueno, ese tema lo hemos resuelto mucho con preguntas de admisión. Hay muchas más preguntas de motivación porque es más reciente. No se olviden, por favor, que en las necesidades de Maslow hay una jerarquía. Entonces, las fisiológicas no tienen problema. Pero no te olvides de la seguridad. La necesidad de seguridad hace referencia a la ausencia del miedo. ¿Sí? Esta ausencia del miedo puede apelar a una creencia o a un objeto concreto. Puede ser desde la compra de una vivienda
o puede ser incluso el persinarse a salir de la casa. ¿Sí? Necesidad de pertenencia, amar y ser amados, ser aceptados. Necesidad de estima, no te olvides, competencia, logro y reconocimiento. Y finalmente, la de autorrealización. Involucra el desarrollo de tus cualidades personales y el servicio a la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho entonces un breve repaso de, me parece, aproximadamente 45 o 50 minutos. ¿Sí? Muy bien. Confírmame, por favor, si estamos listos para las preguntas tipo deco que he traído. ¿Me confirmas por el chat, por favor, si estamos preparados? Muy bien. Mira, son 21 preguntas. Son 2 de admisión y 19 tipo deco. Si hacemos todas, ojo, por cada pregunta 2 minutos, sería pues 21 por 2, 42 minutos. Acabaríamos a las 11:45 como máximo. ¿Ya? 11:40 ya. Y luego nos quedan los 20 minutos para las 30 preguntas de la guía. ¿Por qué estamos resolviendo primero las de la clase? Porque hay preguntas de la guía que están repetidas. Entonces, para evitar ese trajín y molestia, resolvemos primero las propuestas. Por favor, vuélveme a confirmar que no estoy leyendo a todos en el chat. Confírmame, por favor, si ya estamos listos. ¿Estamos listos, por favor? ¿Me confirman por el chat? Muy bien, 2 minutos por cada pregunta, su explicación, su clave. Vamos a practicar. Primera pregunta. Son 11:02. 11:04, leo tu clave. Vamos. Muy bien, los leo. En este caso se expresa un proceso motivacional. A ver, hay estado motivante, hay conducta motivada, hay estado de satisfacción. A ver, ¿se ha energizado? Pues sí, la primera es verdadera. La segunda puede ser esto objeto de estudio de la psicología del deporte. También, eso es correcto. La número 3. Las características de la personalidad pueden ser relevantes en el proceso motivacional. Claro, por supuesto. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay variables de la personalidad. Ah, profesor, claro, porque
En este caso, él lo está animando, lo está motivando y el sujeto ha sido receptivo a esto. Ah, ya, ya, profesor, ¿estamos hablando del carácter aquí? Claro que sí. ¿Estamos hablando, profesor, de la disciplina del arte marcial? Sí. Luego dice, la motivación es un proceso que nos energiza para satisfacer alguna necesidad. Sí, esa es la definición. Entonces la clave aquí sería enano. Ejercicio número 2. 11 y 7. Leo tu clave. Vamos. Él se dirige a la tienda y está eligiendo uno, o sea, hay elección. Y está firmando los documentos que avalan la compra. ¿Cuál sería la clave aquí? Me parece que la elección es un indicador, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo allí. Entonces, si es un indicador, pues es indicador de que, claro, es indicador de la conducta motivada. Muy bien. Entonces, no tenemos duda, estamos de acuerdo con, así es, con Megan y con Ernesto. Esta es la conducta motivada. Clave entonces, beso. Muy bien. Siguiente pregunta, 11 y 10, leo tu clave. Vamos.
Como has podido notar, Ana tiene un deseo de autosuperación, mientras que Carmen está preocupada por evitar un castigo. Entonces, como bien lo señala Ernesto, Leslie, Ronaldo, José y Hans, hay una motivación intrínseca en el primer caso y extrínseca en el segundo. Muy bien. Siguiente pregunta, 11 y 13, leo tu clave. Muy bien, estamos de acuerdo efectivamente en que la primera, la segunda y la tercera son verdaderas porque efectivamente en la motivación intrínseca hay un desarrollo individual, ya sea cognitivo, ya sea personal, mientras que en la cuarta está evitando un castigo. Así que la clave es dedo. Muy bien Megan, muy bien José, muy bien Carlos, muy bien Leslie, muy bien Hans. Pregunta número 5. 11 y 16, leo tu clave.
En el caso de Alexis, notamos que el hambre lo invade. Entonces, si el hambre lo invade, a ver, ¿qué está pasando? Estoy notando que me brindan clave avión. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está sucediendo? Pero, ¿cómo va a ser conducta motivada si no veo indicadores? No veo elección, no veo inmediatez, no veo esfuerzo, no veo persistencia. Muy bien, Lenny, muy bien, Carlos, muy bien, Grisel, muy bien, Patricia. Claro, aquí hay un estado motivante porque él está experimentando el hambre. Por supuesto. Cuidado, ¿ah? Ya los que marcaron avión tienen puntaje en contra. Cuidado. Ejercicio 6. 11 y 18, leo tu clave. Vamos. Aquí efectivamente todos estamos de acuerdo, así es en que la clave aquí es el humanismo, ¿verdad? La tercera fuerza, porque concibe que los motivos son conscientes, es posible encontrar motivos conscientes y más allá de los reforzamientos y castigos, podemos organizar nuestras necesidades por una motivación intrínseca. Muy bien, Lenny, muy bien, Leslie, muy bien, Daniel, muy bien, Antonella. Eso es la clave. Ejercicio 7. 11 y 21, leo tu clave. Vamos.
Como puedes notar aquí, formar una familia no solo implica evitar una amenaza, sino que aquí nos damos cuenta que tener una familia implica esta retroalimentación positiva. Y esta retroalimentación positiva parte de acercarnos a otros. Entonces nos acercamos a otros y José decide formar una familia. Entonces aquí lo que va primero es un distractor, porque tú dices, uy, esto es seguridad, pero aparece el conector de pero y cambian las cosas. Así que muy bien Emerson, muy bien Daniel. La clave sería casa, pertenencia. Pregunta número 8. 11 y 24 leo tu clave. Vamos. En este modelo de Maslow, notamos que ella se compra una vivienda para poder hacer deporte y vivir tranquilamente. A ver, autorrealización Megan recuerda que busca el desarrollo de las cualidades personales y el servicio a la sociedad. ¿Sí? Recuerda eso. Entonces, a ver, para los que ya, listo, muy bien Emerson, muy bien Valentina, es seguridad. Quiere vivir tranquilamente, ¿ves? Por lo tanto, vivirán tranquilamente, ¿cierto? Muy bien, ya está, listo. Tenemos entonces avión. Siguiente pregunta, son 11 y 24, perdón, 11 y 25, 11 y 27, leo tu clave, vamos.
Muy bien, para este caso, como puedes notar, ahora sí, ella forma parte, dice pues como médico que es, ¿verdad? Creo que aquí sí, ¿no? No tenemos problema. Ella está sirviendo a la sociedad y desarrollando sus cualidades personales. Entonces aquí sí no hay duda que es autorrealización. Muy bien, Ernesto, muy bien, Valentina, muy bien, Grisel, muy bien, José. Muy bien. Siguiente pregunta. Son 11:27. Perdón, 11:28 son. 11:30. Leo tu clave. Vamos. Muy bien. De acuerdo a la jerarquía de las necesidades de Maslow, creo que no tenemos ningún inconveniente en señalar que efectivamente la clave sería casa, ya que la primera es fisiológica, ¿verdad? Y también sabemos que la tercera es la de seguridad. Muy bien. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. 11:33. Leo tu clave. Vamos.
Aquí tenemos a las necesidades de acuerdo a la teoría de McClelland, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos a un sujeto que quiere persuadir, convencer, para lograr objetivos compartidos. Entonces, aquí tenemos a la necesidad, como bien nos dice Megan, Valentina, Emerson, José y Ernesto, que es la necesidad de logro. No, es la de poder. Excelente. Necesidad de poder. Muy bien. Siguiente pregunta. 11:36. Leo tu clave, vamos. Muy bien, creo que aquí no hay ningún problema. Sabemos que 18, ¿verdad? Por 12 sería el denominador y 14 por 12 el numerador. Dividido nos sale 78. Muy bien. Sería pues parte de la inteligencia limítrofe o fronteriza. Muy bien, Valentino. Muy bien, Valentina, perdón, Ernesto. Muy bien, José. Muy bien, Megan. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Ejercicio 13. Son 11:36, 11:38. Leo tu clave. Vamos. ¿Verdadero o falso según corresponda? La primera es correcta. Estamos de acuerdo.
La segunda es falsa ya que es el método psicométrico. La número 3, efectivamente, valores iguales nos darían 100, entonces sería el promedio. Y en la cuarta, pues Stern introduce la fórmula del CI. Muy bien. Avión es la clave. Excelente Ernesto. Muy bien Mega. Muy bien Valentina. Pregunta 14. 11:41 leemos la clave. Vamos. Creo que aquí estamos de acuerdo en que en la presentación de este texto nos lleva pues efectivamente cuando dice que el sistema cognitivo humano tiene capacidad limitada y que las preocupaciones monetarias dejan menos recursos cognitivos disponibles para guiar acciones o decisiones, implica que los factores ambientales como las condiciones socioeconómicas son relevantes para el desarrollo de la inteligencia. Muy bien, la clave es CAST. Excelente. Siguiente pregunta, 11:44, leo tu clave. Vamos.
De acuerdo a este estudio desarrollado en Suecia, nos damos cuenta efectivamente que para el caso de gemelos idénticos, entendemos pues que efectivamente, así es, la genética es un factor muy fuerte, muy potente, ¿verdad? Muy bien. No tenemos dudas entonces. Excelente, Megan. Muy bien, Ernesto. La clave sería aquí efectivamente dedo. Pregunta número 16. 11:46. Leo tu clave. Vamos. Este aprendizaje logrado por Josefina involucra el desarrollo de los factores socioculturales, ¿verdad? Por lo tanto, creo que no tendríamos mayor dificultad en, así es, señalar, pues claro, por supuesto. No hay problema aquí, para nada. Así es, claro que sí. Inteligencia cristalizada según Cattell. Muy bien, Megan, muy bien, Ernesto, muy bien, José. Muy bien, hasta aquí nomás dejamos estas preguntas porque hay que resolver las 30 de la guía. Resolvemos estas preguntas de admisión. Dice así. ¿Qué habilidad social permite desarrollar una conducta alternativa? Es decir, recibir cumplidos, decir no y expresar adecuadamente las emociones. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta de admisión? Totalmente de acuerdo con Megan, con José, totalmente de acuerdo con Ernesto y con Diego. La clave sería pues la asertividad. Así es, eso es correcto. Siguiente pregunta dice, cuando utilizamos la frase Juan es empático, ¿queremos decir que Juan es? Como te has dado cuenta, efectivamente, Juan es un sujeto capaz de entender, ¿viste? No solamente reconocer, sino entender el sentir de los otros, por supuesto. Esa es inteligencia emocional. Muy bien. La clave entonces tenemos aquí es dedo. Muy bien, nos vamos a resolver las 30 preguntas de la guía. Su compañero Ernesto señala
Lo que pasa, Ernesto, es que hay una diferencia en preguntar así. No sé si te has dado cuenta. Ya buen tiempo tenemos haciendo preguntas de admisión, Ernesto, ¿ah? Como para que, a ver, te explico, mira. Hay preguntas que son coherentes y preguntas que, por ejemplo, como esta que dice, ¿no? Cuando se señala que Juan es empático, si te has dado cuenta, ya hay un enunciado condicional. Entonces, en esa pregunta tiene sentido. Si A es B, entonces no hay dificultad en ello. Pero si se hacen preguntas abiertas, a veces como las que encontramos aquí en la guía, esas sí, pues esas así ya no vienen ya, ¿no? Esas ya no. Ahora, si me preguntas en las preguntas tipo DECO que hay de dos tipos. Las preguntas que suelen presentarte casos extensos, como por ejemplo la que vimos hace algunas semanas con Piaget, que fue una pregunta sobre la reversibilidad y la conservación. Entonces, esas preguntas son mucho más elaboradas. Es que si tú analizas el examen, vas a encontrar que San Marcos te pone una pregunta sencilla, como podría ser la que hemos visto hace unos minutos, que está bien elaborada, tiene un condicional y hay una consecuencia, ¿no? Y luego tienes ya preguntas más complejas como la de Piaget, que nos presentó el caso pues de una niña o bueno, un niño, ¿no? Que observaba un vaso y trataba de determinar si efectivamente hay más en el más alto. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de preguntas. A lo que yo voy es a estas preguntas pues que no están bien formuladas o son muy abiertas, ¿no? Estas ya no. A ver, ¿dónde estás? No te encuentro. Aquí estás, te encontré. Así es, Ernesto. Preguntas así directas de una línea, ya no. Pero preguntas con condicionales, sí. Esa es una pregunta que trabaja un condicional. Me decía, sí, sí puede venir. Sí, sí, sí. Preguntas de una línea, ¿no? A ver, ¿qué preguntas pueden ser de una línea que hemos resuelto? Mm, por acá vamos a encontrar alguna. A ver, ya que su compañero Ernesto hace esa pregunta. Por ejemplo, esta, ¿no? Así ya no, pues, ¿no? Es aquella necesidad psicosocial que surge por el medio de no alcanzar lo propuesto o perderlo. Así ya no, ya. Pero la pregunta anterior de cuando decimos que Juan es empático, es así, puede venir, claro, es un condicional, está bien hecha. Ujú, es así puede venir. Una así ya no, ya. Así, esta es una pregunta de definición, por ejemplo. Las de definición ya no se suelen presentar ya. Si bien se presentan como casos o para relacionar. Ujú. Pero esa de admisión, sí, así todavía podrían venir, claro, es un condicional. Muy bien, empezamos. Una motivación enfocada únicamente en la recompensa económica no asegura una mejora de la productividad. Es más, en ciertos casos puede llegar a perjudicarla, puesto que si la única motivación de los empleados es material o económica, no van a percibir el trabajo como un medio de realización personal. Bueno, esta, como bien señala su compañera Megan, es una motivación extrínseca. Muy bien, Megan, muy bien, José. Pregunta número 2. En una entrevista, una lideresa expresa: siento que la motivación nace de lo más íntimo de nuestro ser, dice, y es posible de concebir en la peor de las circunstancias. Ah, ya. Entonces, el factor clave dice es que un sujeto con autonomía, dice, decida cambiar. Entonces, esta es una motivación intrínseca. Clave de la 2, beso. Pregunta número 3. Indique cuál no es una necesidad de déficit. ¿Cuál no es una necesidad de déficit en las 3? Bueno, en la 3, avión es la necesidad de autorrealización o de ser. Algunos la interpretan como trascendencia. ¿Por qué? Porque el sujeto, vamos a llamarlo así, se pereniza en el tiempo gracias al servicio que le otorgó a la sociedad o a sus cualidades personales. 4.
La 4 es la que les había comentado que necesitaba corrección, porque en la 4, en la número 1, cuando hablamos de ímpetu, hablamos de ese empuje, de esa energía. Pero con toda seguridad, nosotros podemos señalar que en la 2 hay inmediatez, ¿sí? Entonces, los indicadores conductuales sería pues para que haya clave, como tú puedes darte cuenta. Creo que lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sería pues, así es, dedo. Pregunta número 5. Esta ya la hemos hecho, esta es repetida. Nos habla del sujeto que deja a su enamorada. Esta es jerárquica, es repetida. La 6. Cuando te habla de miedo, nunca te olvides, miedo. Esa es necesidad de seguridad. ¿Sí? 7. Indicadores de la conducta motivada. Nosotros nos podemos dar cuenta que en la C es elección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice él decide prepararse para postular. Esa es elección. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces en la elección tenemos uno con casa. Luego, las otras ya las puedes ir cotejando. Por ejemplo, después de 3 horas, Gladys continúa intentando, esa es persistencia. Entonces ya allí te va a salir que 1 es casa, 2 es dedo, 3 avión y 4 beso. 8. La 8 también necesita claridad, pero con la número 3 puede salir, porque como es conductual implica reforzamientos y castigos, así que aquí sería con la letra D. Así que en la número 8 la clave será casa. Número 9 repetida, se hizo la semana pasada. ¿Sí? Entonces, los enunciados verdaderos serían 1 y 3. La número 10 te va a presentar el caso de un profesor de filosofía que prioriza las bromas antes que la teoría. Entonces sus colegas lo han criticado, pero él dice, no me importa porque igual me califican bien en las encuestas. Entonces, ¿Javier tiene una motivación extrínseca? Sí. ¿La conducta de los colegas habla de una dimensión ética? Sí. ¿Representa un caso de autorrealización? No. Así que sería la clave 1 y 3. La número 11 es repetida. La hicimos la semana pasada. Necesidad de logro. 12. Los compañeros de Gerardo le hablan poco, pero él quiere agradarles porque desea formar parte de su grupo. Entonces, como desea formar parte de este grupo, porque esa es la intención, agradarle para formar parte, él no quiere competir, no quiere lograr, tampoco quiere ser reconocido en términos individuales, sino formar parte de un grupo. Entonces, esa afiliación. 12, casa. La 13 también la hemos resuelto, esta es repetida. Entonces, en la 13 tenemos que la clave es todas son correctas. En la que sigue tenemos lo que te había señalado durante la explicación. Si un niño tiene 5 años, pero en su prueba obtiene que tiene 9, entonces su edad mental es de 9. 2. Avión. 3. De acuerdo con la teoría de Spearman, la repentina muerte de un ser querido, días previos a una evaluación, bueno, esto puede afectar su motivación. Así que sería el factor W. Pregunta 4. La capacidad de comprender el estado emocional de otra persona se le conoce como empatía. 4. Casa. La número 5 creo que también la hemos hecho antes, pero te la explico brevemente. Cristian ya tiene un desarrollo del lenguaje metafórico,
Mientras que Bertrand todavía lo interpreta todo literal. Entonces Cristian estaría en las operaciones formales y Bertrand estaría pues en las concretas. 5 dedo. 6. Mariana dice, hay que elegir un juguete que le llame la atención al bebé. Luego lo ocultamos con una tela y luego lo ayudamos a encontrarlo. Cuando el pequeño revela que lo encuentra por sí mismo, entonces tiene permanencia del objeto. 6 beso. 7. La 7 la hicimos la semana pasada. Esto lo vamos a ver en desarrollo humano. Repetida también. 8. Es, según Spearman, una forma de energía mental que influye en todas las actividades cognitivas. Bueno, esa es la inteligencia, eso es correcto. Depende del contexto también. La diferencia entre inteligencia concreta y social está en los procesos mentales, o sea, las operaciones, no. Entonces sería 1 y 2. Howard Gardner. Te preguntan aquí sobre la inteligencia intrapersonal de Gardner. La primera es inteligencia lingüística. La segunda es visoespacial. La tercera, ojo con esto, la tercera es sinestésica corporal. Y la cuarta es efectivamente la intrapersonal. 10. También lo hemos hecho la semana pasada. Esta es la sinestésica. De acuerdo con la teoría del famoso Robert Sternberg, la aritmética es parte de la inteligencia analítica. El no saber desenvolverse adecuadamente en la vida. Mira, la 12 puede tener varias claves, pero por una definición de actuar de manera efectiva y adaptarse al medio, ese es Wechsler. 13. Cattell. Se incrementa y es vulnerable a la vejez la fluida. Verdadero. La cristalizada siempre está en ascenso. Verdadero. La fluida está libre de influencias culturales. Así es. Y la cristalizada se acumula siempre. Todas son correctas. La 14 la hicimos la semana, bueno, cuando tocó inteligencia, es la misma. Solo que aquí sí hay clave, aquí la han corregido. Cuando Hillary puede amar la libertad y rechazar la injusticia, pues está en las operaciones formales y coincide con la etapa de la adolescencia. Entonces la 14 sería 2 y 3, dedo. En la 15, como tú eres lo máximo, dices, profesor, en las operaciones formales se pueden representar símbolos, ¿sí? Hay condiciones para el álgebra, por supuesto. ¿Aparece la función simbólica? No. Eso es de la sensorio-motriz. Y si la número 4 interpretamos ocurre como aparece, ahí sí habría clave. Y sería 1 y 2. Que les vaya muy bonito. Que tengan una excelente semana. Cuiden muchísimo su salud y cuiden por favor la salud de su familia. Que les vaya muy bien. Nos vemos.